Introducción. Básicamente, la Brassica napus se cultiva como la especie oleaginosa más productiva de Brassica y se cultiva principalmente por su semilla Brassica napus y se originó a partir de la hibridación interespecífica entre los diploides Brassica rapa, que es el genoma A, y Brassica oreotacea, que es el genoma C. Su mayor producción mundial de colza se ve amenazada por varias enfermedades como la podredumbre del tallo, la roya blanca, la podredumbre del palo y el mildiou y el pie negro. El pie negro es causado por el hongo patógeno Leptosphaeria maculans y es la enfermedad más devastadora para las especies de Brassica oleaginosa. Las primeras etapas de la infección se producen en la fase de la plántula y los síntomas aparecen como lesiones necróticas en los cotilones y en las hojas. Luego, desde las hojas infectadas, el hongo crece dentro del tejido vascular hasta la base del tallo, causando un cancro basal y en la fase de crecimiento adulto. Los daños causados por el pie negro pueden controlarse parcialmente mediante estrategias como la aplicación de fungicidas y la rotación de cultivos. Sin embargo, el cultivo de variedades resistentes de Brassica napus se considera la estrategia de gestión de las enfermedades más prometedora. La respuesta a estas resistencias en Brassica napus contra el pie negro se produce tanto en la base del cotileón como en el adulto, con la participación de un gran número de genes de resistencia. Y las proteínas similares a los receptores asociados de la membrana son las principales clases de genes de resistencia y se conoce como análogos de genes de resistencia. La resistencia de Brassica napus al pie negro es la fase de cotiledón. Es un ejemplo típico de un sistema inmunidad desencadenada por efecto derivado a un patógeno vegetal. El sistema ETI es un gen de resistencia en el que un gen de resistencia en la planta del huésped tiene un gen de virulencia y correspondiente en el hongo. Y la modificación de la metilación de ADN son los promotores de los genes relacionados con la resistencia. En particular, los RGA en cultivadores de Brassica napus son susceptibles y resistentes en respuesta a las enfermedades del pie negro, revelando el papel potencial de la metilación del ADN en la respuesta de resistencia del Brassica napus, que puede ser empleado por los creadores para mejorar la resistencia a la enfermedad de la planta. Materiales y métodos. Material vegetal y aislamiento de L. maculans. Se utilizaron dos especies de Brassica napus, una susceptible denominada Western y otra resistente denominada Storr, frente al L. maculans. Fueron empleados dos aislados de L. maculans, un aislado que solo contenía el gen portador del patógeno y otro aislado que contenía los genes con mayor expresión o mayor potencial de expresión del patógeno. Hubo una observación interesante. La Brassica napus resistente presentó una inhibición o protección frente al aislado que solo contenía el gen portador del patógeno. Ambos aislados de L. maculans fueron cultivados en un agar B8 y se encontró una concentración de conillas de 1107 milímetros por 10. Para la siembra e inoculación, las plantas fueron sembradas en bandejas multiceldas de 6 a 8 celdas. Cada planta fue cultivada en una tierra de sembrado en particular. La inoculación se llevó a cabo 14 días después y se hirieron muestras vegetales con pinzas esterilizadas para colocarles 10 microlitros de la suspensión de esporas en cada herida. Todo este proceso de infección artificial fue sometido en una sala de ambiente controlado. Para el extenso y complejo proceso que comprende desde la extracción, construcción y secuenciación del ADN de Brassica napus, fue importante emplear varios kits, tales como el
DN Easy Plant Mini Kit, importante para extracción y purificación de ADN. El segundo fue el ADN Qubit 3.0 Fluorimeter with the Cubic dsDNA. Otro kit que específicamente es usado para la cuantificación total de la secuencia. Y por último, el kit, el CECAP Epi Enrichment Kit, especialmente empleado para la construcción de librerías de ADN genómico. Y para el análisis de secuencia, de manera complementaria, se usaron software como el Trigonomatic versión 0.36 y el Bismarck versión 0.19. El Trigonomatic elimina datos sin procesar y pequeñas secuencias, mientras que el Bismarck alinea las lecturas obtenidas de las secuencias al genoma de referencia. Resultados y discusión. Como primer ítem tenemos la evaluación de enfermedades. En este estudio el muestreo fue un paso crucial, ya que necesitábamos seleccionar un punto de tiempo en el que los síntomas de la enfermedad fueran claramente distinguibles entre los cultivares resistentes y susceptibles, antes de que los cotiledones murieran debido al envejecimiento. Los síntomas de la infección se monitorizaron diariamente después de la inoculación, y tras 9 días de inoculación, a pesar de que los cotiledones de ambos cultivares se volvían amarillentos como resultado del envejecimiento, los síntomas de la infección, o sea, las lesiones cróticas, eran claramente reconocibles en el cultivar susceptible de Western, pero no en el cultivar resistente de Sturr. Eso lo podemos observar en la figura número 8. Como ítem número 2 tenemos los promotores diferenciales metilados en los cultivares de Western y Sturr bajo el ataque de patógenos, un total de 62.583 y 58.100 promotores tenían suficientemente cobertura en Sturr y Western, respectivamente, y se utilizaron para el análisis posterior. El análisis comparativo entre las muestras de control y las muestras infectadas con patógenos de ambos cultivares muestra que un total de 12.314 promotores estaban metilados de forma diferencial entre las muestras de control y las infectadas de ambos cultivares. De estos 12.314 promotores, 5.017, es decir, el 40,74%, estaban metilados diferencialmente entre Sturr y Western. 1.775 es el 14,41% y 2.913, es decir, el 23,65%, están metilados diferencialmente solo en Western y Sturr respectivamente, y 2.609, es decir, el 21,2%, promotores tenían un estado hipermetilado. Eso lo podemos observar en la figura número 9, donde se llevó el registro. A continuación, les mostramos la tabla número 1. Aquí el porcentaje de contexto de las bases metiladas diferencialmente entre las hojas de las plantas de control y las hojas de las plantas infectadas, donde también se investigó en ambos cultivares. El contexto de metilación es consistente entre las hojas y los cultivares, donde la mayoría de las modificaciones de metilación ocurren en el contexto CPG, seguido por CHG y CHH en todas las hojas en ambos cultivares. A continuación tenemos el ítem número 3, los promotores diferencialmente metilados de genes de defensa en los cultivos Western y Sturr bajo el ataque de patógenos. Los resultados muestran que un total de 12.314 promotores metilados diferencialmente, 529, es decir, el 4,29%, estaban localizados aguas arriba de genes relacionados con la defensa. Eso lo podemos observar en la tabla número 1. Y de estos 529 promotores metilados diferencialmente, incluyendo 262 promotores que solo estaban metilados diferencialmente, en uno de los cultivares 42 promotores estaban metilados diferencialmente
en ambos cultivares y 225 promotores estaban metilados diferencialmente entre los cultivares resistentes y susceptibles. Los 90 promotores restantes solo se identificaron en Western, incluyendo 30 promotores hipometilados, 40 promotores hipermetilados y 20 promotores con estado de metilación mixto. Como observamos aquí en la tabla, tenemos los hipometilados en amarillo, los hipermetilados en verde y los que estaban en un estado mixto, los cultivares de color plomo. A continuación tenemos el tema número 4. En el tema número 4 nos dice que se investigan los promotores diferencialmente metilados de RGAS en los cultivos Western y Stur bajo el ataque de patógenos. De los 262 promotores que solo estaban metilados diferencialmente en uno de los cultivares, 98, es decir, el 37,4% en RGAS, incluyendo 3-TNL, 4-CNL, 3-NL, 2-NBS, 4-NL, 4-TN, 3-TX, 38-RLK, 10-RLP y T27-TMCC. De los 225 promotores que estaban diferencialmente metilados entre los cultivares resistentes y los susceptibles, 87, es decir, el 38,66%, como observamos aquí en la figura número 10, eran promotores de RGAS, incluyendo 4 NBAS, 39 RLK, 17 TMCC, 14 RLP, 8 NL, 13 NL y 1 TNL, 1 TN y un GTX. De estos 87 promotores RGAS, 45, es decir, el 51,72% estaban hipometilados y los 42 promotores restantes, es decir, el 48,27%, estaban hipermetilados en Western y hipometilados en Stur. A continuación, le mostramos el último ítem, que es un análisis comparativo de promotores diferencialmente metilados de genes de defensa entre hojas. Los resultados muestran que en ambos cultivares la mayoría de los promotores de los genes de defensa están hipometilados en la primera y segunda hoja verdadera, mientras que el número de promotores diferencialmente metilados de los genes de defensa disminuye sustancialmente en la tercera y cuarta hoja. Solo 2 promotores estaban hipermetilados específicamente en la tercera hoja de Western y en Stur. Tan solo 8 promotores estaban hipermetilados específicamente en la tercera y cuarta hoja. Estas observaciones sugieren que el ataque del patógeno en la fase de cotiledón activa de los mecanismos de defensa en las hojas. Sin embargo, a medida que la planta crece en una nueva hoja, los mecanismos de defensa se ralentizan. Curiosamente, a pesar de que el número de genes sensibles en ambos cultivares disminuye, en las hojas más jóvenes del cultivar susceptible Western, la caída fue más significativa, ya que a partir de 225 solo 3, es decir, un 1,33% promotores de genes de defensa estaban metilados diferencialmente en la hoja. Sin embargo, solo un promotor, es decir, 0,4%, permaneció hipermetilado en las 3 hojas de Western. Estos resultados demuestran que los mecanismos de defensa permanecen activados durante más tiempo en el cultivar resistente, lo que potencialmente impide que la enfermedad se extienda por la planta o el tallo, con lo que se producen menos daños en la fase adulta. Los resultados de este estudio hacen avanzar nuestra comprensión del papel de la metilación del ADN en la defensa de la planta contra la enfermedad y
en última instancia ayudan a los criadores a optimizar los programas de cría para mejorar la resistencia contra la enfermedad del pie negro mediante la inclusión de modificaciones epigenéticas.